Bienvenidos a Dotted. En este vídeo hablaremos sobre los conceptos de Factory, métodos de fabricación, el patrón simple Factory y los patrones de diseño Factory Method y Abstract Factory. En este vídeo exploraremos cada uno de estos conceptos y veremos sus diferencias y similitudes, así como ejemplos prácticos para ayudar a comprender cómo funcionan, ya que todos estos términos conducen a confusiones a medida que se presentan. Empezaremos por el concepto de Factory y cómo se relaciona con los métodos de fabricación. Luego examinaremos el denominado patrón simple Factory, que es una forma muy sencilla de crear objetos sin tener que preocuparse por los detalles de su implementación. No obstante, este patrón no pertenece a los denominados patrones de diseño y además viola el principio de Open Close, como veremos más adelante. Después nos centraremos en los patrones de diseño Factory Method y Abstract Factory, que son formas más avanzadas de crear objetos y que se utilizan en aplicaciones de mayor complejidad. De hecho, en el canal tenemos vídeos donde explicamos estos dos patrones y muchos más. Os vamos a dejar por aquí la playlist por si estáis interesados en aprender más sobre estos conceptos y cómo podéis utilizarlos en vuestro propio código. Así que sin más, ¡comencemos! El término Factory, sin más contexto, es una palabra ambigua en la informática. Del mismo modo que tenemos otras palabras ambiguas como son redes o computing, en la que necesitamos especificar el contexto sobre lo que estamos hablando. En Factory nos encontramos en la misma circunstancia, puesto que el término en sí solamente habla de que se tiene que fabricar algo. Pero, muy importante, no sabemos qué es ese algo, ni tampoco sabemos quién produce ese algo, si una función, un método, una clase. Normalmente se entiende que una factoría se centra en fabricar objetos, pero no es necesariamente eso, sino que una factoría podríamos fabricar algo que puedan ser ficheros, bases de datos, conjunto de peticiones contra un backend. Como podemos ver, es un término demasiado ambiguo que necesita concretarse. Lo que está claro es que cuando alguien habla de una factoría, no tiene por qué estar refiriéndose a un patrón de diseño, ni muchísimo menos, ¿vale? Podría ser una estructura de control que se centra en retornar un algo. Así que sigamos concretando y dando contexto a todos estos conceptos. El concepto de método de creación o fabricación se define como un método que crea objetos. En el ejemplo podemos ver cómo tenemos una clase car que tiene 4 atributos, make, model, year y exclusive, y hemos creado un método createCar, el cual actúa de constructor de objetos de esta clase concreta, ya que instancia y retorna nuevos objetos coches. No obstante, este método comprueba si el coche es de la marca Tesla y el modelo Model S, para poder configurar un atributo de esta clase como es la exclusividad. En resumen, este método de creación tiene la responsabilidad de crear objetos y ya está, no hay más. En nuestro ejemplo, le hemos introducido algo de lógica, pero a veces son simples wrappers de constructores. Por supuesto, no cojáis este ejemplo como buena construcción de una clase. Estamos mostrando lo que es el concepto de un método de creación. Y en este caso, createCar es un claro ejemplo de esto, una función que crea instancias de objetos coches. Los que ya sabéis cómo funciona el patrón de diseño Factory Method, comentaros que se puede asegurar que el resultado del patrón Factory Method es un método de creación, pero no necesariamente todo método de creación cumple con el patrón de diseño Factory Method. De hecho, el ejemplo anterior no cumple con el patrón de diseño Factory Method. Incidir en que el patrón Factory Method es a menudo confundido con un método de creación, ya que el nombre del patrón puede llevar a esta confusión y hacernos pensar que este patrón consiste en tener un método de creación, pero nada más lejos de la realidad. Este patrón de diseño hace uso del polimorfismo y la delegación de responsabilidad a una jerarquía de clases, siendo bastante diferente y mucho más complejo que un simple método. Así que pasemos a ver los siguientes métodos de fabricación. En este caso, los métodos de fabricación estático.
es otro uso extendido de los métodos de creación y consiste en crear un método de creación que sea estático, como bien dice su nombre. Esto nos va a permitir invocar el método de fabricación sin necesidad de instanciar un objeto que realice las fabricaciones. Siguiendo con nuestro ejemplo anterior, solamente definiríamos el método createCar como un método estático y a la hora de instanciar nuevos objetos de la clase car, invocamos el método desde la clase car, en lugar de tener que crear un objeto car que realice esta tarea. El patrón SimpleFactory no pertenece a los denominados patrones de diseños descritos en el libro Design Patterns de la banda de los 4, que os vamos a dejar en la descripción de este vídeo, sino que este patrón fue detallado en el libro Head First Design Patterns, de tal manera que consiste en una clase que tiene un método de fabricación en el cual se decide qué clases se debe instanciar en función de un parámetro. Para ello, se tiene una gran complejidad condicional. En el código, si os fijáis, mostramos en qué consistiría en sí el SimpleFactory. Y en este ejemplo tenemos varias clases correspondientes a diferentes tipos de personajes de anime, como son piratas, ninjas y pilotos gigantes. Todas estas clases implementan el interfaz anime character, el cual delega en esta clase la implementación del método speak. No obstante, hasta este punto tenemos la clásica herencia entre clases en la que se delega la implementación de un método concreto a las subclases, pues el patrón SimpleFactory aparece en la clase anime character factory, el cual tiene un método denominado createCharacter, el cual tiene una lógica condicional a través de if, else if o un switch case para discernir en función de un parámetro qué clase debemos instanciar. No obstante, aunque esta solución es bastante sencilla, rompe claramente con el principio open-close, puesto que para extender y crear un nuevo tipo de personaje tenemos que modificar la clase AnimeCharacter, la cual pues estará acoplada a todos los nuevos tipos de personaje. Los patrones de diseño Factory Method y Abstract Factory permiten fabricar objetos respetando este principio. El patrón de diseño Factory Method junto al Abstract Factory sí pertenecen al conjunto de patrones de diseño descritos por la banda de los 4. Tanto Factory Method como Abstract Factory tenemos vídeos en el canal explicando en detalle cada uno de ellos. No obstante, en este vídeo pues vamos a repasar brevemente para ver las diferencias frente a los anteriores conceptos. El patrón de diseño Factory Method nos proporciona un interfaz para la creación de objetos, el cual será implementado en las subclases que extienden o implementan esta interfaz, delegando la responsabilidad a la clase concreta. En el siguiente código podemos ver cómo tenemos Enemy Factory, que es una clase base de la fábrica de enemigos, que define el método abstracto createEnemy. Cada clase concreta de fábrica, como Orc Factory, Troll Factory y Goblin Factory, implementa este método para crear el tipo de enemigo correspondiente. La clase Enemy es la interfaz que define el comportamiento que deben tener todos los tipos de enemigos, y las clases concretas Orc, Troll y Goblin implementan esta interfaz y además definen su comportamiento de ataque. Finalmente, en el ejemplo de uso, pues crearíamos objetos de las clases concretas de la fábrica, por ejemplo, Orc Factory, y llamamos al método attackEnemy para crear un objeto de enemigo y atacarlo. El método attack de cada tipo de enemigo es llamado de forma transparente para el usuario. Observar cómo ha desaparecido la lógica condicional que teníamos en un SimpleFactory. Por supuesto, os repito, que tenemos un vídeo en el canal tratando en detalle este patrón de diseño, el cual aumenta la complejidad de nuestro software. Y en último lugar tenemos el patrón Abstract Factory, el cual nos va a permitir crear productos que están relacionados entre ellos respetando los principios Single Responsibility y Open Close, puesto que se hará uso de polimorfismo para crear los objetos del mismo modo que se hacía con el patrón Factory Method. Pero en este caso tendremos un patrón un poco más complejo, puesto que tendremos los objetos relacionados por familias de productos, que serán conocidas en las factorías. Veamos el ejemplo.
podemos ver cómo tenemos las clases Unit y Building, las cuales representan los productos abstractos, mientras que Goblin y Troll son los productos concretos A, y Goblin Building y Troll Building son los productos concretos B. La interfaz Army Factory es la fábrica abstracta que tienen los métodos createUnit y createBuilding para crear los productos abstractos. Las clases Goblin Army Factory y Troll Army Factory son las fábricas concretas que implementan los métodos de la fábrica abstracta para crear los productos concretos correspondientes. En el cliente se crea una instancia de game en el que tenemos una fábrica Army Factory, la cual construirá unidades o edificios en función de la fábrica concreta. Os dejamos el código de ejemplo para que podáis estudiarlo. No obstante, podéis ver cómo la complejidad de este patrón de diseño ha crecido. Y por supuesto, lo mismo que os he dicho antes, también tenemos un vídeo en el que explicamos este patrón con detenimiento. Recordad que si tu problema no necesita trabajar con familias de productos, quizás este no sea el patrón de diseño que te proporcione la solución. En conclusión, hemos visto cómo los conceptos de Factory, métodos de creación, patrón simple Factory, Factory Method y Abstract Factory pueden ser útiles en el desarrollo de software. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas, y es importante que elijas el enfoque adecuado en función de las necesidades específicas de tu proyecto. El patrón simple Factory es una solución sencilla y muy fácil de entender para la creación de objetos, pero puede ser limitante a medida que las necesidades de la aplicación aumentan en complejidad. Por otro lado, los patrones Factory Method y Abstract Factory proporcionan una mayor flexibilidad y escalabilidad, pero pueden ser más difíciles de implementar y entender. En resumen, es importante conocer estos conceptos y patrones de diseño para poder elegir la mejor solución para cada situación. Espero que este vídeo haya sido de ayuda y que puedas aplicar estos conceptos en tus proyectos futuros. Sin más, ¡hasta luego!